Hola, ¿qué tal? Saludos. Un gusto estar nuevamente con ustedes de esta manera virtual. Mi nombre es Pablo Paredes, soy uno de los pastores en el equipo pastoral de la iglesia de Rockbridge, ahora hablando en nuestro lenguaje natal que es el español. Hoy día seguimos o empezamos, diría yo, una nueva serie de sermones que hemos titulado con esta palabrita cómodo. Entonces tengo algunas preguntas que deseo hacerle a usted. ¿Qué es lo que usted preferiría o qué es lo que usted escogería para llegar a ese lugar precioso donde puede tener una vista de las montañas o de los árboles? ¿Qué es lo que usted preferiría? ¿Preferiría usted escalar por montañas grandes donde que es un poquito difícil o bastante difícil, o preferiría usted simplemente caminar y llegar pasando un puente? Otro ejemplo, por ejemplo, ¿qué es lo que usted preferiría? ¿Preferiría usted utilizar una hornilla sofisticada, esas nuevas del año 2019, 2020 o hasta las que están saliendo ahorita 2021? ¿O preferiría usted cocinar en una cocina de leña afuera en el intemperie? Otra pregunta, ¿qué es lo que usted preferiría en cuanto a su ropa, lavar de su ropa? ¿Preferiría usted lavar su ropa en una lavadora de ropa o preferiría usted lavar su ropa a mano? En la ciudad donde yo crecí, he visto a personas lavar la ropa en el río a mano, y eso es totalmente diferente y mucho más difícil, mucho más incómodo que lavarlo en una lavadora de ropa. ¿Qué es lo que usted preferiría? Yo preferiría la lavadora de ropa, sin duda alguna. ¿Qué es lo que usted preferiría para llegar a su restaurante preferido? ¿Preferiría montarse en una bicicleta y manejar 10, 15 kilómetros o manejar un carro, que es mucho más cómodo? Hey, sin duda alguna, vamos a preferir lo más cómodo, que es un carro. Que para reírnos un ratito aquí, ¿qué es lo que usted preferiría? ¿El Barcelona o el Real Madrid? Obviamente el Barcelona, es pura broma. ¿Ok? Pero por último, ahora sí poniéndonos un poquito más serios en cuanto a esto, porque somos propensos a ir por lo más cómodo, sin duda alguna, pero para hacerlo un poquito más serio esto, ¿qué prefiere usted? ¿Preferiría usted pasar por una enfermedad como el cáncer? ¿O preferiría usted pasar por una enfermedad como una gripa? Sin duda alguna, somos propensos a escoger lo más fácil, lo más cómodo, lo más conservador. Entonces la pregunta que queremos hacernos poquito a poquito en esta nueva serie de sermones es: ¿por qué es que somos propensos a escoger lo más cómodo, a escoger lo más fácil? ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Tenemos temor. ¿Y temor a qué? Tenemos temor a perder. Tenemos temor a perder la salud, tenemos temor a perder la vida, tenemos temor tal vez hasta a perder el tiempo, tal vez hasta a perder el dinero, tal vez hasta perder nuestra reputación, nuestro estatus, etcétera, etcétera. Pero la realidad de la vida es esta. Ahora sí pongamos atención. La realidad de la vida para todos es que la vida nunca es consistentemente fácil o cómoda. Sabemos eso. Esa es la realidad de la vida. Nunca es consistentemente fácil o cómoda. Entonces nos damos cuenta de algo rápidamente. Nos damos cuenta de que aunque optamos, somos propensos por la comunidad, por la comodidad, en realidad deseamos algo. Aquí está. Deseamos algo que no se puede obtener. Esto es muy interesante. De manera cómoda o fácil. Somos propensos a escoger lo cómodo, pero en realidad deseamos algo. Deseamos algo que no podemos obtener si no pasamos por la incomodidad o por tiempos que no son fáciles. Entonces la comodidad no puede ser
el factor determinante. En otras palabras, cuando tenemos que decidir y tomar decisiones en nuestra vida, la comodidad, lo cómodo, lo fácil, no puede ser el factor que nos dirige como una brújula para saber decidir y tomar decisiones en la vida. Entonces vamos a ver un ejemplo rápidamente. Si usted y yo, queremos tener o deseamos tener algo, ¿no es cierto? Algo en el futuro como un matrimonio unido, donde que hay paz, donde que el esposo y la esposa viven en armonía y viven felices y tienen un hogar donde que están criando a los niños y los niños están obedeciendo y hay un plan y hay un propósito y sabemos cuál es el potencial de ellos para... Si nosotros deseamos llegar a ese algo, ¿no es cierto? En un futuro cercano, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Y esto les hablo yo porque yo estoy pasando por un matrimonio y hay días buenos y hay días malos, pero para llegar al propósito que Dios tiene para nuestro matrimonio, que es la unidad, que es la paz, que es amar a nuestra esposa como Cristo ha amado a la iglesia, criar a nuestros niños, respetar a nuestro esposo, someternos a nuestro esposo. Si deseamos llegar a eso que tanto deseamos y queremos, necesitamos pasar por tiempos incómodos. Y tener conversaciones, hablando del matrimonio, necesitamos tener una comunicación que es clara y es honesta. Tener una comunicación con nuestra esposa cuando hay diferencias en lo que ha sucedido en la vida. No es fácil, no es cómodo, es incómodo. Ahora, otro ejemplo para esto, si usted desea ser un arquitecto, si usted algún día, yo qué sé, en 4, 6, 8 años, desea tener un diploma de arquitecto y ejercer su profesión como arquitecto, usted tiene o yo necesitamos pasar por circunstancias no muy cómodas porque necesitamos estudiar. Necesitamos tal vez quedarnos horas más en la noche estudiando, yendo a clase en la mañana, tal vez durmiendo menos, tal vez tenemos que sacrificar el pasar menos tiempo con nuestros amigos, hablando con los jóvenes, o menos tiempo con nuestra familia. Cuando estuve en el seminario quería graduarme, me costó 7 años, tenía que quedarme hasta horas muy tardes de la noche. Hey, en otras palabras, hey, todos nosotros deseamos algo, deseamos obtener algo, pero no podemos obtener algo si no pasamos por circunstancias que sean incómodas. Entonces, la comodidad no puede ser el factor determinante. En estos momentos nos estamos preguntando, ok, ¿de dónde estamos sacando esto? ¿Cómo es que aprendemos esto? ¿Dónde vemos esto en la Biblia? Entonces vamos a venir a la palabra de Dios y vamos a mirar una historia bastante bonita. En el libro de Segunda de Samuel vamos a mirar a dos personas. Vamos a mirar a David, el rey David, que Dios ha escogido para que sea el rey de su pueblo. Pero también vamos a mirar una actitud de su esposa que se llama Mical. Entonces vamos a venir al capítulo, enseguida al capítulo 6. Hasta este momento el rey David, las cosas están yendo bastante bien. Él está unificando el reino y está empezando una capital que se llama Jerusalén, y él quiere traer la presencia o el símbolo de la presencia de Dios a esta ciudad. Y empezamos en el capítulo 6, versículo 1, que dice esto: volvió David a reunir, y esto es después de ganar una victoria con el ejército israelita, a todos los hombres escogidos de Israel. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios. El arca de Dios ahorita es un símbolo de la presencia de Dios. Dios es mucho más grande que ese arca, ¿no es cierto? Pero él demostraba su presencia física por medio del arca, la cual es llamada por el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro
nuevo. Esto es muy interesante, ¿ok? Lo que va a suceder, porque deberían haber puesto el arca de Dios, el arca de Dios en un carro nuevo. Así es como deberían transportar de acuerdo al número 5. Vamos a ver. Y lo llevaron con él. Llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca. Versículo 5. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor. ¿Por qué es que están contentos? ¿Por qué es que se están regocijando? Porque la presencia de Dios, basada en el símbolo del arca de Dios, está viniendo a Jerusalén, que es la capital ahora de Israel. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano. ¿Y qué sucedió? Extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Mire lo que sucedió. Aquí está una persona que está tocando el arca. ¿Y por qué es que está tocando el arca con sus manos? Porque dice que un buey casi se cae, entonces está cayendo el arca en él para detener ese símbolo de la presencia de Dios. Trata de sostenerla, pero mire lo que sucedió en el versículo 7. Y se encendió la ira del Señor contra Usa. Y Dios lo hirió ahí por su irreverencia. Y ahí murió junto al arca de Dios. La razón por la que estoy poniendo ahí 3 veces es porque esta es la tercera vez que Dios viene a defender su arca, el símbolo de la presencia de Él. En estos momentos tal vez nos estamos haciendo la pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esto? No tiene buenas intenciones, usa de retener el arca para que no se caiga. Sí, Él tiene buenas intenciones, pero de acuerdo al número 5, ¿ok? La arca debería haber sido llevada de esta manera. No en un carro como ellos lo acaban de poner, sino alzada, cargada. Y eso es específicamente las instrucciones que Dios estaba dando a su pueblo. Porque esta era una arca santa y al tocarla con sus manos, la estaba profanando. Entonces las instrucciones de Dios son sumamente importantes, las dio de antemano para que ellos no hagan eso. Y por eso es que aquí dice que él fue irreverente, no fue respetuoso a las instrucciones de Dios y en ese momento murió junto al arca de Dios. Sigamos leyendo la historia porque es muy interesante. Dice entonces David se enojó. Se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa. Sí, está él con iras, está enojado. Tal vez no tanto con Dios, sino tal vez con Usa, porque Usa debería haber sabido esto. Tal vez David ahorita está frustrado, sin duda alguna. David tuvo temor del Señor, tuvo miedo del Señor. ¿Cuál cree usted que es el miedo en estos momentos? El miedo de David es este: si yo traigo esta arca a Jerusalén y más personas de Jerusalén, incluyéndome a mí, pecamos en contra de Dios, somos irreverentes en contra de, híjole, nadie va a quedar vivo. Se dice que tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Tal vez es un buen temor, pero hay una combinación de muchas cosas aquí. El versículo 10 dice: y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom, el Geteo. Por 3 meses esta arca permaneció, la arca del Señor, en la casa de Obed-edom, el Geteo, y bendijo. Esto es clave: y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Se dice que lo bendijo en fertilidad, pudo tener una familia grande, pero también fertilidad en su tierra.
Y se dio aviso al rey David y le dijeron: el Señor ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces la razón por la cual está bendiciendo Dios a esta familia es porque la presencia de Dios está ahí. El símbolo de la presencia de Dios está en esta casa y él está bendiciendo a esta familia. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ahora, pregunta para usted, Vani, por qué cree usted que David está haciendo esto? ¿Por qué? Porque David desea recibir la bendición de Dios. Entonces aprendemos algo aquí rápidamente, es que David se da cuenta que debería vivir con la bendición de Dios, que debería vivir de la bendición de Dios. Y no es esto lo que vemos en Génesis 1 y Efesios 1:3. Sí, que Efesios dice que Dios nos da todas las bendiciones espirituales que necesitamos. Al principio en Génesis 1, Dios dijo al hombre y a la mujer: benditos sean ustedes, sean fructíferos, multiplíquense. Sí, sin duda alguna, nosotros, usted y yo, como David, nos damos cuenta que deberíamos vivir con la bendición de Dios, con el propósito de Dios, con el potencial que Dios desea para nosotros. Pero, aquí está la enseñanza de día. Pero, para recibir esa bendición, es necesario soltar algo o dejar ir algo. Y esa es nuestra comodidad. Y en estos momentos hay batallas en nuestra mente porque somos propensos a la comodidad. Nos gusta lo más fácil. Y por eso es que podemos decir: pero Pablo, eso no es fácil. Sí, no es fácil. Yo diría, espiritualmente hablando, en la vida cristiana, esto es imposible. ¿Se acuerdan el versículo de Mateo 11, del 28 al 30? Jesús dice: hey, desean descanso, vengan a mí los que desean descansar. Pero para obtener ese descanso necesitamos tomar el yugo. En otras palabras, someternos al liderazgo, a la enseñanza de Cristo, al reinado y el gobierno de Cristo Jesús en nuestras vidas. Ahora escúcheme bien, porque aquí puede haber un malentendido. No estamos hablando de que vamos a hacer buenas obras para que Dios nos acepte. ¿Ok? No estamos hablando de que, hey, voy a hacer esto y voy a hacer el otro para obtener la bendición de Dios y para que Él me ame más. No estamos hablando de eso. ¿Ok? Como vimos la semana pasada en cuanto al Evangelio. La única manera de ser aceptados por Dios e incluidos en la familia de Él, en el reino de Él, es por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. Tenemos que reconocer que tenemos un problema gigantesco, peor que el cáncer, que se llama pecado, y solamente Cristo Jesús, por medio de su muerte, nuestro sustituto, y por medio de su resurrección, es que podemos ser aceptados en la familia de Dios y empezar una nueva vida. Entonces, de lo que estamos hablando ahorita es que nosotros deseamos ser premiados por Dios, recompensados por Dios. ¿Cómo? Al seguir los pasos que Él desea que sigamos, pero eso no es fácil. Lo hacemos ya siendo aceptados, lo hacemos ya siendo amados por Él, lo hacemos ya siendo como miembros de la familia de Él, pero sabemos que esto no es fácil. Sabemos que recibir la bendición de Dios, para recibir esa bendición de Dios, el propósito de Él, no es fácil, es incómodo. Y a veces es hasta doloroso. Entonces, miremos esto. Hay una batalla en nuestra mente que está basada en el miedo. Y podemos decir dos cosas en cuanto a esto. Número uno, decimos esto. El miedo nos lleva a pensar en esto y decimos: no sé qué va a suceder en el futuro. Y por eso nos aferramos a lo más cómodo,
a lo más fácil. Porque sin saber qué va a suceder en el futuro, yo no sé qué va a suceder después, tengo miedo. ¿Qué sucede? Nos quedamos estancados. Pero, ¿qué si el futuro? ¿Qué si el futuro es mejor de lo que me imagino? Hay esa posibilidad, ¿no es cierto? Pero también la batalla basada en el miedo es que, ¿qué si paso por esas circunstancias y me va a doler? Va a haber dolor, tal vez físico, tal vez mental, tal vez psicológico. Pero, ¿qué si el dolor tiene un propósito? ¿Qué si el pasar por ese dolor, estoy pensando en Romanos 8:28, qué si pasar por esas circunstancias difíciles, qué si eso tiene un propósito para llegar al propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Qué si eso nos ayuda a llegar a ese potencial para el cual Dios desea que nosotros lleguemos? El dolor es inevitable. Usted sabe, la vida es difícil, el dolor es inevitable, pero el quedarse dolido es opcional. Nos podemos levantar, podemos confiar en Dios y podemos llegar al potencial que Él tiene para nosotros. Entonces lo que aprendemos aquí, tal vez un principio que aprendemos de David, en la historia de David es que David toma una decisión, tal vez como usted y como yo necesitamos tomar una decisión basada en lo incierto, sin saber exactamente qué es lo que va a pasar en un futuro, pero Él lo hace con esperanza. Entonces, en otras palabras, nosotros sin saber lo que va a suceder en un futuro, podemos tomar una decisión que tal vez es incómoda, pero lo hacemos con esperanza, confiando en Dios y lo que Él tiene para nosotros, que es mejor de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, no vamos a dudar. Este no puede ser nuestro hábito. No vacilemos, no dudemos. Que ese tal vez no sea nuestro hábito, que la autocomplacencia no sea algo en lo cual caemos. La autocomplacencia puede ser nuestra enemiga y la comodidad no puede ser nuestra meta. Entonces vamos a ver lo que sucede en esta historia con David, porque hay un personaje que vamos a ver después enseguidita en estos versículos. Versículo 13 dice: y cuando los portadores, en otras palabras, ¿qué es lo que están haciendo? En vez de llevarlo en un carro, miren lo que están haciendo ahora. Tal vez David aprendió la lección de reverencia ante Dios y el símbolo de la presencia de Él. Están ahora cargando el arca del Señor. Cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, mire lo que sucede. David sacrificó un buey y un carnero cebado. ¿Qué es lo que están haciendo? Hay sacrificios, tal vez de agradecimiento, tal vez de adoración. No solo eso, ahora están cargando, de acuerdo al número 5, están llevando a cabo lo que Dios les había dicho. Están tomando más en serio la palabra de Dios. Versículo 14 dice: David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. En otras palabras, David, el rey, ya no está utilizando su bata de rey. Él se ha quitado eso. En otras palabras, él de una manera indirecta está diciendo: hey, yo no voy a actuar como un rey. En otras palabras, solo hay un rey aquí. Y la presencia de Él está aquí en el arca de Él. Y voy a utilizar, para ya no ser yo el centro de atención como el rey, voy a utilizar la ropa de un sacerdote, el efod de lino, que era una bata simplemente blanca, muy sencilla, y estaba danzando. Y el versículo 15 dice: David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. David ahorita está actuando como un hombre libre.
Él está actuando, está adorando a Dios. No, él no es el enfoque. Dios, del Señor, el arca, la presencia de Dios es el enfoque. Está Él actuando como una persona bendecida. Está actuando de esta manera. Usted y yo somos o podemos ser bendecidos y actuaríamos de esta manera. Y decimos, yo sé quién soy. En otras palabras, nos damos cuenta ante Dios de nuestra identidad. Somos, como vimos la semana pasada, hijos de Dios por medio de fe en Cristo Jesús y somos libres. Yo sé porque estoy aquí. En otras palabras, yo soy, perdón, porque yo estoy aquí. En otras palabras, sabemos nuestra identidad, pero no solo sabemos nuestra identidad, sino estamos aquí y estamos haciendo lo que hacemos libremente porque tenemos un propósito aquí en nuestras vidas. Y he aceptado que la vida no gira a mi alrededor, entonces actuamos con libertad en vez de nosotros ser el centro de atención en nuestra vida, esperando que todo se dirija o rodee alrededor de nosotros. Decimos, no, Dios es el centro de nuestra vida. Con Él encuentro libertad, con Él encuentro propósito y en Él es que tengo mi identidad. Ahora miramos enseguida una crítica en el versículo 16. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, aquí está su esposa. ¿Se acuerdan que les dije un nuevo personaje? Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana. ¿Por qué es que ella no está en la ciudad? ¿Por qué es que ella no está adorando? Más bien está adentro de un lugar y está mirando por medio de una ventana. ¿Por qué está sucediendo esto? Y vio al rey David saltando y danzando libremente, adorando a Dios delante del Señor, y lo despreció en su corazón. Le está criticando a David, mirando la identidad, el propósito por el cual él está haciendo lo que está haciendo, que es adorando a Dios, y le empieza a criticar. ¿Cómo es que usted y yo reaccionamos a la crítica de las personas? Cuando estamos seguros de nuestra identidad, de nuestro propósito, de nuestro potencial y también de la libertad que tenemos en Dios. Versículo 18 dice, cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Pero al regresar David para bendecir a su casa, mire lo que sucede. Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió, otras traducciones nos dicen, se desnudó hoy ante los ojos de las criadas, mujeres, de sus siervos, como se descubriría sin decoro un tonto, un insensato. Primero que todo, ¿se está desnudando aquí David? No, eso es incierto. Acabamos de ver que estaba él utilizando el efod, una bata blanca muy sencilla. Pero ella está insinuando algo todavía peor. Dice, se descubrió, se desnudó hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, de las mujeres. ¿Acaso ella está insinuando algo sexual aquí? ¿De David ante las mujeres que les estaban mirando? Como se descubriría sin decor un insensato, un tonto. Entonces aquí empezamos a ver algo triste en cuanto a Mical, pero aprendemos algo bastante bueno en cuanto a David. En Mical miramos a aquellas personas que critican a los que vivimos libremente con propósito y con identidad delante de Dios. También miramos que Mical está preocupada más en la imagen, en lo que dirán las personas alrededor de mí si vivo de una manera incómoda. Porque lo que David estaba haciendo, él estaba siendo muy incómodo en cuanto a lo que estaba haciendo, porque lo más cómodo era quedarse, ¿qué? Quedarse con la bata del rey,
¿no es cierto? Y simplemente caminar al lado o detrás del arca del Señor. Pero no, él estuvo danzando libremente, alabando a Dios, sin el ropaje de un rey. Él no está preocupado en la imagen de él. Pero también aquí, Mical, miramos que está apartada del pueblo. No miramos que ella está adorando, pero más bien está detrás de una ventana. Y el contraste de eso es David. David es libre, tal vez un poco incómodo, sí, pero se siente libre. Está preocupado no en lo que las personas dicen, sino está preocupado en adorar a Dios. Porque la presencia de Él está ahí y Él desea que la bendición de Dios. Él no está detrás de una ventana. Él está en la calle. Pregunta para usted y para mí. ¿Está usted detrás de una ventana, viviendo cómodamente, aunque desea la bendición de Dios, pero no ha soltado esa comodidad para pasar por la incomodidad y recibir el premio, la bendición de Dios? Vivir de una manera libre. Entonces, hagámonos estas preguntas. ¿Con quién usted se identifica? ¿Con Mical o con David? ¿Como quién es que usted está viviendo? ¿Como Mical o como David? Y ahora hágale la pregunta a la persona que está al lado de usted. A su amigo, a su amiga, tal vez su esposo o su esposa. Hágale esta pregunta. Hey, ¿es cierto que yo soy como David o como Mical? ¿Es cierto que yo estoy viviendo como David o como Mical, de acuerdo a las respuestas de estas dos preguntas? Siempre, siempre, siempre habrá una razón razonable para quedarte detrás de la ventana, para quedarnos cómodos. Siempre, en otras palabras, podemos hacer excusas. Una de ellas es: hey, tengo miedo. Esa situación es difícil. Esa situación es peligrosa para mí, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Por eso es que no deseo pasar por eso. Aunque sí deseo la bendición de Dios. Aunque sí deseo el propósito y llegar al potencial que Dios quiere para mí. Entonces terminamos con esto. Y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor que me escogió, en preferencia a tu padre Mical, que es ¿quién? Saúl, y a toda su casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. En otras palabras, no me va a importar lo que tú digas, lo que tú pienses, tu crítica. Yo voy a seguir celebrando y adorando a Dios libremente. Versículo 22. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pero miren las palabras de David. Dice: hey, no me importa si voy a ser menospreciado, voy a tal vez a humillarme más, no me importa, yo voy a seguir adorando a Dios. Aunque sea incómodo, yo voy a seguir adorando a Dios porque Él se merece eso. Yo deseo la bendición de Él. Yo sé que ese es el propósito para mí. Pero ¿qué sucedió con Mical? Esto puede ser un poquito triste. Dice: no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Los historiadores nos dicen, o los comentaristas nos dicen, que tal vez esto fue las consecuencias y Dios no le permitió tener más hijos. Pero tal vez simplemente desde ahí en adelante David ya no funcionó como un esposo para ella, lo cual en aquella sociedad no tener hijos era algo sumamente triste. Entonces vamos terminando con esto. ¿En qué área de tu vida necesitas tú vivir de una manera incómoda? ¿En qué área de tu vida necesitas tú ser libre de las apariencias, de cómo te miras, de que las personas miran en ti o piensan acerca de ti? ¿En qué área de tu vida necesitas sobrepasar el miedo y la crítica?
Como vimos algunas semanas atrás, mucho de esto empieza hasta en la familia. Y para resumir lo que hemos hablado hoy día es esto. Por favor, no se olvide de esto. El camino a la bendición. El camino a la bendición que tanto deseamos, ¿no es cierto? Es la incomodidad. Para llegar a recibir el premio de Dios, el regalo de Dios, recompensa de Dios, la bendición de Dios, el potencial que Dios desea para nosotros, la vía, el camino para recibir eso, es la incomodidad. Y muchas veces la batalla es esa. Es que somos propensos a escoger lo cómodo, lo fácil. Pero soltemos eso y vámonos a recibir la bendición de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de David. Porque es interesante mirar lo que sucede después de eso. Tú lo bendices bastante a él en el capítulo 7 de 2 de Samuel. Y haces un pacto por el resto de la vida para David, que tiene consecuencias para nuestras vidas hoy, porque por medio de él viene Jesucristo. La bendición más grande que podemos recibir. Señor, muchos de nosotros deseamos un matrimonio unido, deseamos hijos que encuentren propósito en la vida, que sean felices. Muchos de nosotros deseamos tener unas finanzas no perfectas, pero sí ordenadas. Muchos de nosotros, Señor, deseamos vivir en paz y en tranquilidad. Pero, Señor, para llegar a recibir estas bendiciones, necesitamos pasar por situaciones incómodas, tener conversaciones incómodas en esta sociedad, hasta en nuestras familias. Gracias, Padre, por la verdad de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.